Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les proteja. Les saluda Carlos de Fren. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 9 de abril del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes y abrir su corazón a la palabra del Señor y recibir en su corazón la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos dé esa humildad para recibir la palabra de Dios que nos salva y ponerla por obra. Que no nos contentemos con escucharla, sino que la pongamos por obra, como nos dice ahí en Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Respondió Nicodemo: ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? En verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si al deciros cosas de la tierra no crees, ¿cómo vas a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 5 y del 7 al 15. El Señor, en la continuación del Evangelio del día de ayer, el Señor nos habla acerca de renacer de nuevo a través del baño de la regeneración en el Espíritu Santo, que es el bautismo. Tito capítulo 3, versículo 5, nos dice que el Señor nos salvó a través del baño de la regeneración en el Espíritu. Y ese baño de la regeneración del agua y el Espíritu recibimos nosotros a través del Espíritu Santo, que es en el bautismo, donde nacemos otra vez del agua y del Espíritu. Incluso hay una bonita canción que dice: hay que nacer del agua y del Espíritu. Hay que nacer del Señor, porque el Señor nos dice en Juan 3:6, lo nacido de carne es carne, lo nacido del Espíritu es Espíritu. Y por eso ustedes y yo, cuando nacemos del Espíritu, ya no vivimos a lo humano, sino nos dejamos guiar del Espíritu de Dios. Romanos 8:14 en adelante nos dice que cuando nos dejamos guiar del Espíritu de Dios, y todos los que nos dejemos guiar del Espíritu de Dios somos hijos de Dios, herederos del cielo. ¿Y cómo sucede esto? Para que ustedes y yo nos dejemos guiar del Espíritu de Dios a través del bautismo. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo es esto, Señor? ¿Y cómo puede ser esto posible? Él le dice: pero tú eres maestro y tú no entiendes. Muy importante esto, porque a veces nosotros aprendemos algunas cosas de Dios,
pero solamente de memoria, de palabra, de conocimiento, pero eso un poco lejos de la práctica. No tenemos muchas de las veces coherencia. En este caso Nicodemo, él es un magistrado de Israel, es un maestro de la ley y que sabe de la Torá, de la antigua alianza, tiene conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero no entiende lo que Jesús le viene a invitar a renacer de nuevo. Él por un momento piensa, pero ¿cómo una persona puede de entrar otra vez en el seno de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de nacer del agua y del Espíritu, renacer de nuevo en el Espíritu Santo. El Señor le dice, en verdad te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Muy bonito aquí el Señor cuando utiliza el plural, nosotros, refiriéndose a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros hablamos de lo que sabemos. Por eso ustedes y yo, cuando vamos a hablar del Señor, primeramente tenemos que adquirir ese conocimiento de Dios a través de las Sagradas Escrituras, para poder de esa manera conocer más a Jesús y vivir el mensaje de Jesús y transmitir el mensaje de Jesús. No podemos nunca hablar de Jesús sin conocer su mensaje a través de la Sagrada Escritura. Por allá en Romanos capítulo 10, versículo 14, nos dice cómo invocarán a aquel. De hecho, vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 14. Muy importante para que podamos entender el mensaje del Señor. Romanos capítulo 10, versículo del 14 en adelante. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel a quien no han oído? Entonces, si ven, primero, para invocar tenemos que creer. Y para creer en Jesús, si vamos a invocar a Jesús, tenemos que creer. Por eso Jesús nos pide cuando ustedes, por ejemplo, Marcos 11:25, cuando vayan a orar, Marcos 11:24, cuando vayan a orar, oren con fe y crean que ya lo han recibido. Pero ¿cómo vamos a creer? A través de oír, a través del escuchar la palabra de Dios. Así vamos a creer. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Cómo oirán sin que se les predique? Entonces, aquí viene muy importante la importancia de transmitir la palabra de Dios. Y tiene que ser transmitida la palabra de Dios para que una persona pueda creer en Jesucristo. Necesita oír el mensaje de Jesús. Por eso en el versículo 17, aquí mismo en Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dice la palabra de Dios: por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. Por eso, ustedes y yo, es importantísimo que tomemos en cuenta lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, que lo toma una frase que decía San Jerónimo: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. A veces nos gusta hablar de Dios, pero no nos gusta leer la Biblia. No hay una coherencia. Si amamos a Dios, también tenemos que amar su palabra. No podemos decir, yo amo a Dios, pero me aburro con la palabra de Dios, o no me hablen con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Jeremías 23:29, nos dice que es como un martillo que golpea la peña. Sí, nos saca lágrimas, nos golpea, nos renueva. Porque dejándonos guiar de la palabra de Dios, como dice Salmo 119, versículo 105, que la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Ustedes y yo ya no andamos en tinieblas, sino vamos descubriendo. Y a veces cuando leemos mal la palabra de Dios, nosotros nos descubrimos a nosotros mismos más pecadores. Y a veces podemos pensar, pero yo antes de
antes de leer la Biblia, yo no tenía pecados. Ahora que leo la Biblia, mejor soy más pecador. No es eso. Lo que sucede es que antes ignorábamos que era pecado. Pensábamos que pecado es lo que yo pienso, lo que yo siento que es pecado, lo que a mí me dicen otras personas que son mortales igual que yo, que es pecado. Pero cuando me acerco a la palabra de Dios, voy descubriendo que todo lo que va en desobediencia a la palabra de nuestro Señor Jesucristo es pecado. Y la palabra de Dios nos va descubriendo a nosotros mismos y nos va mostrando en dónde está nuestro pecado, y también nos va guiando cómo salir de esas garras del enemigo que nos tiene atrapados a través del pecado. Y el Señor Jesús termina diciendo en el Evangelio de hoy: si al deciros cosas de la tierra no creen, ¿cómo vais a creer si os digo cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, otra vez, el conocimiento de Dios es muy profundo, es muy grande, que uno nunca lo puede, una persona que ama a Cristo, que ama a Dios, nunca puede decir: yo ya me lo sé todo, me lo sé la Biblia, he estudiado la patrística, los padres de la iglesia, sé todo. Había un santo, un padre de la iglesia, que decía: si tú buscas y estudias la palabra de Dios y buscas de Dios y lo has encontrado ya todo, absolutamente todo, entonces no es a Dios a quien has buscado, porque el amor de Dios es infinito. El amor de Dios no tiene límites, y nunca podemos pensar en un momento, por un segundo siquiera, pensar que ya todo lo sé, ya conozco todo de Dios, ya sé todo. Cuando algún momento el enemigo nos ponga ese pensamiento que ya sé todo, recuérdense esto: si estudias las cosas de Dios y crees que ya lo has encontrado y sabes todo, entonces no es a Dios a quien has buscado. Bonita esa frase de un padre de la iglesia. Y termina diciendo el Evangelio de hoy: y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Ustedes recuerdan allá en Números capítulo 21 del versículo 6 al 9, cómo la gente había murmurado contra Dios, murmurado contra su siervo Moisés. Y ahí algo muy importante: nunca hay que murmurar o calumniar a los siervos de Dios, a los sacerdotes, a los obispos. Cuando uno hace eso y hace de mala fe, Dios está viendo. Miren, obviamente Moisés cometió sus errores, él dudó de Dios por allá en Números capítulo 20, versículo 11, cuando Moisés golpea la peña 2 veces, y Dios le había dicho una vez, él duda, y por eso Dios le corrige y dice: bueno, tú vas a ver la tierra prometida de lejos, pero no vas a entrar en ella porque dudaste de mí. Dios, y asimismo, los sacerdotes, los obispos, que son humanos igual que ustedes y yo, tienen sus errores, cometen errores, mas nosotros por ningún motivo debemos de nunca hablar mal en contra de ellos. Y si se equivocan, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19, dice: anda entre 2 testigos y dile lo que está mal. Agarra la Biblia, si tienes valentía para hablar, agarra la Biblia, vas al sacerdote y le dices: mire, padre, la Biblia dice esto, usted está haciendo esto. Pero no hablar en espadas o hablar calumnias, o peor aún, dar falso testimonio. El que se mete con los siervos de Cristo, Dios le va a corregir. Y eso es importante de saber. Eso sucedió con los israelitas en el desierto. Hablaron contra Moisés. Dios envió a las serpientes. Allí en el libro de la Sabiduría, capítulo 16, de versículos 5 al 7, el escritor sagrado lo retoma y lo dice: como la gente eran desobedientes, Dios envió a esos animales feroces
Mas el quien veía a la cruz, ese se salvaba. Por eso en Sabiduría 14:7 dice, bendito el signo por quien venía la salvación. En el Antiguo Testamento, el quien miraba, en Números 21:7, el quien miraba a la serpiente en lo más alto y que había sido morido por una serpiente, y miraba a la serpiente de bronce, se salvaba. Para nosotros, la cruz es muy importante. Por eso en el Viernes Santo nosotros tenemos un momento de la adoración al misterio de la cruz. Es importante esto, es una adoración al misterio de la cruz, no a la cruz, al material de la cruz que tenemos enfrente, no, sino al misterio de la cruz, como dice Jesús aquí en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, porque, y como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, que murió en la cruz. Por eso allá en Sabiduría capítulo 14, versículo 7, dice, dichoso el madero por quien viene la salvación. Para que ustedes y yo, cuando veamos a Jesús, seamos también salvos. Para que todo el que crea tenga en él vida eterna. Nosotros, el nuevo pueblo de Dios, ya no miramos a la serpiente de bronce como lo hacía el pueblo de Israel, sino miramos a Jesús, que murió por ustedes y por mí. Juan 15:13, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, cuando ustedes y yo tenemos nuestra mirada en Él, el Señor nos da vida eterna. Cuando nos estemos hundiendo allá, como nos dice el pasaje de la Escritura en Mateo 14, versículo 27, cuando Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro le dice, Señor, si eres tú, déjame a mí caminar también sobre el agua. Y Jesús dice, ven. Pedro empieza a caminar y cuando va caminando, él duda y se hunde. Él alza la mirada en Cristo, Jesús, sálvame, y Cristo le da la mano. Así también tiene que estar nuestra mirada en Jesucristo. Así tiene que estar nuestra mirada en Dios, con nuestro corazón, con nuestra mente, siempre en Dios. Salmo 123. A ti levanto los ojos, a ti que habitas en el cielo. A ti levanto los ojos porque espero tu misericordia. Incluso hay una canción bien bonita con el Salmo 123. Mis queridos hermanos y hermanas, que en toda prueba, especialmente en toda tribulación, en toda humillación que tengamos que pasar, levantemos siempre nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento al Señor, Creador del cielo, de la tierra, de los mares y cuanto lo llena. Que para Él nada es imposible, como dice en Sabiduría 9, del 1 en adelante, que Él todo lo hace con el poder de su palabra, que es el Todopoderoso, que nos ama tanto, que envió a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, para que ustedes y yo creamos en Él y que creyendo en Él tengamos vida eterna. Que el Señor nos permita siempre perseverar en su palabra y así dar fruto, como dice en Lucas 8:15, y también alcanzar la salvación. Amén. Un abrazo bien grande para todos. Que el Señor les bendiga. Que la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Recuerden siempre de pedirle al Espíritu Santo que guíe toda actividad, toda meta, todo objetivo que podamos tener en nuestra vida. Sin Dios no somos nada. Con Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Alabado sea el Señor. Un abrazo bien grande para todos. Denle compartir, denle suscribir a su canal de evangelización. Como dice allá en 1 Corintios 16, 23 y 24, que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Los amo en el amor de Jesucristo.